¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita de acá. A ver, dice lo siguiente. Una poleita, disco homogéneo, de masa 2 kilogramos y de radio 4 centímetros, se encuentra en reposo fija al techo unido a dos bloques de masas 1 kilogramo y 1,5 kilogramos. Aquí se observa eso en la figura, ¿no? Acá están los dos bloquecitos unidos con una cuerdita, aquí arriba la polea conectada al techo. Luego dice: los bloques están unidos al piso mediante unos resortes de constante K1 ese valor y constante 2 ese valor. Aquí están esos dos resortes, como puedes observar. Sus constantes de elasticidad son diferentes. Luego dice: el sistema se hace oscilar con respecto a su posición de equilibrio. Y aquí me muestra el problema, la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? A partir de ahí se va a hacer oscilar. Muy bien. Pregunta A dice: determine la ecuación diferencial del movimiento del bloque A. Ya entonces me está pidiendo averiguar cómo se va a mover el bloque A, su ecuación diferencial. Luego la pregunta B y C lo veremos posteriormente. Comencemos entonces con la pregunta A. A ver, comencemos a analizar esto en detalle. En un comienzo, esos dos resortes, digamos que van a estar sin deformar. Digamos que en un inicio, de repente los dos resortes van a estar así. Un resorte por acá, que sería el resorte de la izquierda, y otro resorte por aquí más o menos. Vamos a dibujarlo así. Ya, así más o menos, ¿de acuerdo? Esos dos resortes. Al comienzo, como te mencioné, no pasa nada. Ya, supongamos que la poleita por acá tiene un ganchito en el cual puede, digamos, amarrarse o atarse el bloque A. Por acá también, ¿no? Un ganchito para colocar el bloque A. Acá también. Ya, entonces vamos a colocar el bloque A y el bloque B. Ya, si yo coloco el bloque A por acá, yo sé que el bloque A por su propio peso va, digamos, a bajar un poquito y de esa forma va a comprimir este resorte. Ya, supongamos entonces que en esta situación el bloquecito A llega a esta posición. Como te puedes dar cuenta, en esa posición el bloquecito A está acá y el resorte entonces que está ahí a la izquierda está un poquito comprimido. Ya está. Pero a su vez sabemos que por el otro lado vamos a colocar el bloquecito B. Al colocar aquí el bloquecito B, como el bloquecito A ha descendido por su propio peso, ha empujado este resorte y lo ha comprimido, significa que debido a la cuerdita, si el bloquecito A baja, el bloquecito B tiene que subir, ¿no? Porque se supone que va a estar conectado por acá. Si esta partecita baja, esta partecita sube. Por lo tanto, el bloque B va a estar un poquito arriba, ¿de acuerdo? Así, más o menos, ¿no? Más o menos por acá. Ya, más o menos así va a estar. Más o menos así. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que los resortes se van a deformar como consecuencia de colocar los bloquecitos, ¿de acuerdo? Y todo esto ocurre en la posición de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que este resorte que está por acá, en un comienzo se deformó cierta cantidad. Recuerda que aquí estaba el resorte sin deformar y ahora aquí está deformado. Por lo tanto, se ha deformado esta distancia, que podemos llamarle una distancia XE, que podemos indicar que es la deformación en la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? De la misma forma, el bloque B, al colocarlo en esta posición, va a jalar al resorte que está abajo por efecto de A, como te mencioné. Aquí la idea es que esta cuerdita no puede hacerse más larga ni más corta. Por lo tanto, si al colocar el bloque A de este punto desciende una distancia XC, al colocar el bloque B, este punto asciende una distancia XC. Y como el bloque B está conectado al resorte que está abajo, el resorte que está abajo se va a estirar una distancia XC, más o menos por aquí, ¿no? Considerando que aquí estaba inicialmente el resorte. Más o menos por aquí. Eso es lo que se va a deformar el resorte. Ah, ya. ¿Se deforman lo mismo? Sí, porque al final de cuentas están conectados los dos bloques mediante esta cuerda. Y como te mencioné, todo lo que A desciende es igual a todo lo que B asciende, porque al final de cuentas esta cuerda no se va a estirar. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso origina que el resorte que está aquí esté comprimido y el resorte que está acá esté estirado. De repente te preguntarás, ¿no? ¿Y qué pasa si ocurre al revés? Da lo mismo. Al final de cuentas lo que nos interesa es que hay una deformación debido a los pesos de los bloques. Esa deformación nos interesa, ¿de acuerdo? Solamente para analizar la posición de equilibrio. Entonces lo que tú estás viendo acá es la posición de equilibrio. Ya está.
Y luego de eso, para que esto empiece a oscilar, porque ahorita está en la posición de equilibrio, no va a pasar nada, suma de fuerza 0. Para que esto empiece a oscilar, lo que yo voy a hacer es tomar este bloquecito y lo voy a bajar un poquito por acá. Ojo, si tú deseas lo puedes también subir, no habría problema. La cosa es sacarlo de la posición de equilibrio. Pero como aquí tenemos un sistema de referencia, el cual me dice que X es hacia abajo, lo ideal sería tomarlo como referencia, ¿de acuerdo? Significa entonces que vamos a mover el bloquecito hacia abajo. Ya sé que este bloquecito que estaba inicialmente acá, ahora lo muevo hacia abajo y de esa forma el resorte está ahora más comprimido, lo cual origina que ahora este resorte genere una fuerza elástica mayor y de esa forma el bloque A empiece a oscilar, ¿de acuerdo? De la misma forma el bloque B, porque recuerda lo que te mencioné hace un momento. Si el bloque A está conectado al bloque B mediante la cuerdita, si A desciende una distancia como X, B tendría que ascender una distancia como X, o sea que B ahora estaría más o menos por acá. ¿Listo? Y de esa forma, si B asciende estando conectado al resorte que está aquí a la derecha, este resortito se va a estirar. O sea que ahora este resorte está más grande. Claro, ¿no? Porque está deformado. Ahora está más estirado. Entonces veamos la situación. Con respecto a la parte inicial, esta parte de acá, este resorte se ha deformado una distancia X extra, ¿no? A partir de acá. Y este resorte de la misma forma, a partir de acá se ha deformado una distancia X extra, ¿de acuerdo? Y de esa forma entonces este sistema va a estar oscilando, porque ahorita ya no está en la posición de equilibrio. Ahora hay una deformación, hay una fuerza resultante, hay un movimiento oscilatorio. Muy bien, ese es mi análisis previo. Y ahora sí voy a comenzar a resolver el problemita. Ya, lo primero que vamos a hacer, recuerda, estamos haciendo la pregunta A, es realizar el diagrama de cuerpo libre en la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? A ver, en la posición de equilibrio yo sé que ambos bloques no se mueven para nada, ¿de acuerdo? Porque es la condición, ¿no? Una posición de equilibrio, la suma de fuerzas es 0. Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques y veamos la suma de fuerzas, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, el bloque A en la posición de equilibrio me doy cuenta que está siendo afectado por su propio peso. El peso recuerda mg, vertical hacia abajo, ma por g, su masa es ma. También me doy cuenta que hay una fuerza de tensión debido a la cuerdita. Aquí está la cuerdita, se genera por aquí una tensión, ¿de acuerdo? Además de eso, recuerda que este resorte de la izquierda, que por cierto tiene constante K1, ya, ese resorte recuerda que está deformado, ¿no? Porque esta es su longitud natural sin deformar. Y aquí bajo una distancia XC está deformado. Está deformado, está comprimido. Como está comprimido hacia abajo, la fuerza elástica tiene que ir hacia arriba obligatoriamente. Siempre en oposición a la deformación, que en este caso es hacia abajo, la fuerza elástica hacia arriba. Sería entonces K1 por XC, que es la deformación. ¿De acuerdo? Eso pasa para A. Para B vamos a hacer algo bastante parecido, porque B también me doy cuenta que está sometido a las mismas fuerzas, o bueno, fuerzas parecidas, ¿no? Primero, por acá su peso, sería entonces MBG, ¿de acuerdo? Segundo, por aquí arribita, como puedes observar, está la tensión en la cuerdita, ¿no? La tensión. Tercero, te das cuenta que aparece la fuerza elástica, y aquí está el detalle, cuidado en esta parte. Recuerda que el resorte originalmente estaba en esta posición y ahora se ha deformado hacia arriba, se ha estirado hacia arriba. Como la deformación es hacia arriba, la fuerza elástica contraria a la deformación hacia abajo, ¿de acuerdo? En este caso será K2 por XC, donde K2 es la constante del resorte que está aquí a la derecha, K2, y su deformación es XC. De repente surge la duda, ¿no? Estas dos tensiones son iguales porque al final de cuentas la polea tiene masa. Si la polea tiene masa, es una polea real, podría presentar rotación. Y en efecto podría presentar rotación, pero recuerde que estamos trabajando en la posición de equilibrio, lo cual significa que en este momento los dos bloques no se mueven para nada y como ellos no se mueven para nada, la polea no tendría por qué girar. Y si una polea no gira es porque la tensión en toda la cuerdita es exactamente la misma. Solamente cuando gira la polea, siendo la polea real,
la tensión es diferente en los extremos de las cuerditas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces bajo esa lógica, digamos, en la posición de equilibrio las dos tensiones son iguales, T, T, ya está. Ahora vamos a aplicar la suma de fuerzas. Vamos a utilizar este sistema de referencia, pero debemos recordar algo. Siempre el sistema de referencia que tú vas a utilizar, debes utilizarlo de acuerdo hacia donde ocurre la deformación o la perturbación con respecto de la posición de equilibrio. Por ejemplo, para él, la perturbación desde la posición de equilibrio ocurre hacia abajo. Por lo tanto, tu X positivo es hacia abajo. Hacia ahí no hay problema, ¿de acuerdo? Es el X positivo. Ya. Para él es el problema, porque para él, si te das cuenta, la deformación, la perturbación está hacia arriba. Por lo tanto, para él, el X positivo será hacia arriba. ¿De acuerdo? Ya está. Ese es mi X positivo. Este va a ser mi sistema de referencia. Ya, comencemos entonces analizando el bloque A. Planteamos, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, y como te das cuenta es el eje vertical. Ya, esto de acá vale 0. Esto de aquí vale 0 porque, recuerda, estamos en la posición de equilibrio. A ver, hacia abajo el positivo será MAG, y hacia arriba el negativo por el, ¿cierto? Sería entonces menos T menos K1XC igual 0. Ya, primera ecuación. No puedo hacer nada con esta ecuación porque no conozco XC ni tampoco conozco la tensión. Queda pendiente la ecuación. Sigamos. Ahora para él, sumatoria de fuerzas igualito en el eje X, pero ahí ten cuidadito. Mira, fíjate. El eje X es positivo hacia arriba. ¿De acuerdo? Como él va hacia arriba, positivo más T. Ellos dos van hacia abajo, menos K2XC, menos la masa de B por la gravedad, ¿no? Que es el peso. Y esto es igual a 0. Ya, en este momento a mí no me interesa tanto la tensión. Lo que a mí me interesa en la posición de equilibrio es averiguar cómo es la deformación que experimentan los resortes debido al peso de los bloques. Entonces, de estas dos ecuaciones lo que podemos hacer es sumarlas de tal forma que la tensión desaparece. Porque fíjate que aquí la tensión está restando y aquí la tensión está sumando. Entonces, sumemos las dos ecuaciones, miembro a miembro, y me va a quedar así. Mira, de aquí me va a quedar MAG. Voy a ir acomodando, ¿de acuerdo? Sumando esto con esto me quedaría menos MBG. Ya, seguimos sumando menos K1 XE y quedaría esta parte de acá, ¿no? Menos K2 XE. Y esto es igual a 0. Ya, esta ecuación que estás viendo acá es la ecuación que yo siempre debo buscar en la posición de equilibrio. No tanto con el objetivo de hallar la deformación en la posición de equilibrio, porque muchas veces no es necesario hallarla. Simplemente para saber cómo es que se va a cancelar el efecto de los pesos con la deformación en la posición de equilibrio, porque esto luego lo vamos a utilizar aquí, cuando esto, cuando esto empiece a oscilar. ¿Ya? Por eso siempre buscamos esa ecuación en la posición de equilibrio. Relación entre pesos y deformaciones, bueno, fuerza elástica. Ya, con eso entonces hemos terminado de analizar la posición de equilibrio. Ahora sí vamos a analizar la oscilación, ¿de acuerdo? Vamos por aquí un costadito entonces, moviendo esto. Aquí, listo. Ya, muy bien. Ahora sí, cuando oscila, acá viene el detalle, acá viene todo el trabajo, todo el análisis más fuerte. Cuando oscila. A ver, cuando oscila. Cuando oscila debemos hacer 3 diagramas de cuerpo libre, del bloque A, del bloque B y de la polea. De repente te preguntarás, ¿no? ¿Pero por qué de la polea? Recuerda que la polea es real. Cuando la polea es real debemos considerar su rotación, porque cuando la polea está rotando y esto realiza un movimiento armónico simple, la polea también realiza un movimiento armónico simple. Pero su movimiento armónico simple es de rotación. La polea va a estar rotando de esta forma, de acá para acá, de acá para acá, así, un giro va a hacer. ¿De acuerdo? No es que se vaya a trasladar, no, la polea está quietecita al techo. Lo que hace la polea es rotar, pero es una rotación oscilatoria. Ya, muy bien, sigamos analizando, ¿de acuerdo? A ver, hagamos ahora el diagrama de cuerpo libre en esta situación de acá. A ver, el diagrama de cuerpo libre es así. Por acá vendría su peso, ¿de acuerdo? MA por G, masa por aceleración de la gravedad. Por aquí vendría la tensión y aquí está el detalle.
Esta tensión le voy a llamar tensión A, porque ya no es igual a la tensión que está acá. ¿Pero por qué? Porque la polea está rotando. Siempre que un cuerpo rígido rote, sus tensiones, en caso que haya tensiones, no serán iguales, ¿de acuerdo? Sigamos analizando. Me faltaría la fuerza elástica. Recuerda que con respecto a la situación inicial, este resorte está comprimido por acá. Está comprimido toda esta longitud. Por lo tanto, aquí aparece la fuerza elástica en esta dirección, siempre contraria a la deformación. Aquí la deformación ocurre hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, la fuerza elástica será la constante del resorte multiplicado por la suma de las... bueno, la deformación en sí, no es la suma, es estos dos, bueno, pero me refiero a que es toda la deformación. Ya está. De la misma forma hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Por aquí aparece la tensión en la cuerdita. Tensión B, ya te mencioné, ¿no? A pesar de que es la misma cuerda, las tensiones son diferentes porque esta poleita está rotando. Ya, seguimos. Aparece el peso también de esta cosita. Masa por gravedad, aceleración de la gravedad. Y faltaría la fuerza elástica. Ahora, aquí el detalle, ¿cierto? En este caso, lo que ocurre con el resorte que está aquí a la derecha es que este resorte está estirado hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza elástica es hacia abajo, siempre contraria a la deformación, ¿ya? La deformación es todo esto, porque recuerda que desde este punto se ha estirado primero XC cuando se colocaron los objetos y luego se estiró X cuando se comenzó la oscilación, ¿no? Ya está, de esa forma. El sistema de referencia que vamos a utilizar es este de acá, ¿de acuerdo? Para cada uno de ellos. Ya, luego vamos ahora con la polea. A ver, recordemos un poquito. ¿Esta polea tiene masa? Sí, tiene masa. Me parece que es 2 kilogramos. 2 kilogramos. Ya, como tiene masa, tiene peso. El peso actúa siempre en el centro de masa de la polea, su centro geométrico, por tratarse de una polea o un disco, perdón, uniforme, homogéneo. Ya. Esto es entonces mg. Recuerda que este puntito de acá crea un soporte, una fuerza para que la polea no se caiga, ¿no? Porque si esto no estuviese, la polea se caería. Ya, justamente por eso aquí aparece una fuercita que podemos colocarla por acá y podemos llamarle simplemente la tensión de esa cuerdita, de ese soporte, ¿no? Que lo mantiene ahí conectado al techo, ¿de acuerdo? Ya, esto está actuando acá en el centro de masa. Lo coloco ahí para que se observe en mayor detalle. Ya, luego tenemos dos fuerzas más por agregar. Por ejemplo, aquí a la izquierda está la cuerdita, ¿no? En la cual hemos visto que aparece esta tensión. Recuerda que la tensión siempre jala, en este caso estaría jalándolo hacia abajo. Tensión A. De la misma forma al otro lado, ¿no? Por acá estaría la tensión B jalándolo también. Entonces esas son las fuerzas que están actuando sobre la poleita, el disco. Ya, una vez que ya tenemos esto, vamos a comenzar a plantear la suma de fuerzas. Una observación, por cierto. Ambos bloques presentan la misma aceleración. ¿Pero por qué? Porque están conectados por la cuerdita, ¿no? Como te mencioné, si este bloquecito, por ejemplo, ¿no? baja, por decir un valor, 2 metros en un segundo, como están conectados por la cuerdita, él va a subir 2 metros en un segundo por la cuerdita. Por lo tanto, ambos se van a mover de la misma forma, solamente que mientras él lo haga hacia abajo, él lo hará hacia arriba. O al revés, ¿no? Cuando él se mueve hacia arriba, él se va a mover hacia abajo, pero siempre de la misma forma, con la misma rapidez, con la misma aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí vamos a indicar eso. La aceleración que él presenta va a estar por acá. Aceleración A en un momento. Y por aquí, aceleración B. Como están conectados por la misma cuerdita, la aceleración en módulo es la misma. Y hemos visto que la aceleración hemos denotado con X, 2 puntitos. Él también será entonces X, 2 puntitos. ¿De acuerdo? A partir de ahí, ahora sí vamos a comenzar a plantear las ecuaciones. A ver, primero el bloque A. Para el bloque A planteamos sumatoria de fuercitas en el eje X es igual a la masa del bloque A por su aceleración A, que ya sabemos que es esto. X, 2 puntitos. Ya, sigamos. Suma de fuerzas en X para el bloque A. Recuerda, X para A, X positivo hacia abajo. Por lo tanto será MA por G. Ya está. Y hacia arriba sería menos K1X más XC menos la tensión en A. Y esto de aquí es MA
por X, dos puntitos. Ya, aquí yo tengo mi primera ecuación. Si se te complica un poquito trabajar con letras, puedes ir reemplazando los valores que están acá. Pero a mí me gusta trabajar con letras, así que vamos a dejarlo todavía así, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, sigamos. Ahora, de esta ecuación yo no obtengo una respuesta porque no conozco X, no conozco la tensión, no pasa nada. Esta ecuación queda pendiente. Sigamos entonces ahora analizando el bloque B. Ya, para el bloque B lo mismo, la sumatoria de fuercitas en el eje X es la masa de B por su aceleración, que ya sabemos que es X dos puntitos acá. Ahora, para B, recuerda que el eje X positivo es hacia arriba. ¿Quién o qué fuerza, perdón, está hacia arriba? La tensión B. Ya, la tensión B está hacia arriba. Bacán, bacán, bacán. Esto de aquí va hacia abajo, menos K2X más XE. Esta fuerza, ¿no? Menos la masa de B por la aceleración de la gravedad. Esta fuerza. Y esto es igual a la masa de A, X, dos puntitos. Ya está. Ah, perdón, masa de B, ¿no? Masa de B, perdón. Masa de B. Listo. Con eso ya tengo dos ecuaciones, ¿cierto? Pero sigo teniendo muchas incógnitas porque ahora apareció también la tensión B. Antes solamente la tensión A. Ya, queda pendiente la ecuación. Con esto ya tengo dos ecuaciones. La ecuación que nos falta sería la ecuación de acá, de esta polea, ¿de acuerdo? Polea, disco. Y entonces por acá vamos a indicar ya, disco le llama el problema, disco. A ver, sabemos nosotros que este disco no se va a mover. Cuando digo mover me refiero a que no se va a trasladar. Su centro de masa no se mueve, está quieto en esa posición. Lo único que hace el cuerpo es rotar. Por lo tanto, si solamente rota, vamos a aplicar sumatoria de torques. La sumatoria de torques respecto del centro de masa, que es el centro geométrico del cuerpo, en este caso esto es el centro de masa, es igual al... Es igual al momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular. Para poder aplicar cómodamente esta ecuación, debemos saber en qué sentido aparece la aceleración angular, para de esa forma ver los torques en el sentido de la aceleración angular, a favor y en contra, porque básicamente él es la referencia. A ver, analicemos un poquito qué es lo que ha pasado cuando yo este bloque A, yo le he movido de la posición de equilibrio hacia abajo. ¿Qué ha pasado con la polea? Ha rotado, sí, pero quiero saber hacia dónde ha rotado. Veámoslo de la siguiente forma. Cuando esta cosita baja, estos puntitos están bajando, ¿cierto? Al mismo tiempo, él sube, por lo tanto, estos puntitos están subiendo. ¿Qué significa? Que estos puntitos por aquí están subiendo y luego por aquí están bajando. Y eso solamente es posible bajo una rotación en este sentido. Por lo tanto, ese va a ser el sentido que presenta la aceleración angular en este momento que hemos hecho esta perturbación. Este será mi sentido positivo, ¿de acuerdo? Siempre el sentido de la perturbación es el sentido positivo. Ahora, una vez ya sabido el sentido positivo, vamos a ver cuáles son los torques con respecto del centro de masa que hacen torques a favor o en este sentido o en contra de ese sentido. Ya, primero al ojo nomás, la tensión y el peso no hacen torque. ¿Pero por qué no hacen torque? Bueno, no lo hacen porque están pasando su fuerza, su línea de acción por el eje de giro que es el centro de masa. Siempre que una fuerza, su línea de acción o la fuerza misma apunte al eje de giro, su torque vale 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solamente va a ser torque tensión A y tensión B. Vamos por aquí entonces. Aquí estaría el torque de la tensión A y aquí estaría el torque de la tensión B. Estos paréntesis van a ser llenados con una cosita llamada brazo de rotación o bracito de palanca. Vamos a verlo en un momento y aquí voy a colocar el signo porque recuerda que el torque en este sentido es el torque positivo. Ya, primero vamos a ver los brazos de palanca. ¿Cómo se hallan los brazos de palanca? Muy sencillo. Tienes aquí la fuercita y vas a colocar la línea de acción de la fuercita. En este caso es una línea vertical, ¿no? Porque la tensión aparece en la vertical. Luego, una vez que ya tienes la línea de acción de esa fuerza, desde el eje de giro vas a trazar una distancia perpendicular
a esa línea de acción. Recuerda que el eje de giro es el eje en el cual estás calculando los torques, con respecto del cual calculas los torques. Él es el eje de giro. A partir de ahí trazas la perpendicular. Ya, esa perpendicular es lo que se conoce como el brazo de palanca. En este caso sería el radio del disco, o sea, es R. Por lo tanto, este es su brazo de palanca R. Ahora vamos con el signo. Un torque en este sentido, que es el sentido horario, es positivo. Antihorario, perdón, es positivo. Significa que en el sentido horario sería el negativo. Veamos el sentido del torque que genera esta fuerza. Para eso aplicamos esta reglita. Mira, atento, atento. Del eje de giro vamos hacia la fuerza y luego vamos a girar hacia donde apunta la punta de la flecha. En este caso, apunta hacia abajo. Giramos hacia abajo, pero siempre exagerando, porque quiero ver el giro. Exagerando. Ya, este es el sentido de giro que produce esta fuerza, el torque, con respecto del centro de masa. Te das cuenta que este sentido es el mismo sentido que está acá, ¿no? Sigue siendo el sentido antihorario. Por lo tanto, el torque que él hace es positivo. De la misma forma hacemos con él. Colocamos la línea de acción para luego de eso ver cómo sería el brazo de palanca que él genera. Ya, el brazo de palanca, recuerda, es la distancia perpendicular desde el eje de giro hasta la línea de acción de la fuerza esta, ¿no? Que es horizontal, perdón, que es vertical esta fuerza, por lo tanto ese brazo de palanca es horizontal. Y como puedes observar es R. Y listo, el brazo de palanca es R. Ahora vamos con el signo. Atento a esta parte. Recuerda, el método es así. Del eje de giro vamos hacia la fuerza. Y luego giramos hacia donde apunta la fuerza. En este caso hacia abajo. Giramos hacia abajo. Ya, este sentido te das cuenta que es el contrario a este. O en mayor detalle, ¿no? Te das cuenta que este sentido es el contrario a este. Este es antihorario. Y esto es horario. Como es el sentido contrario, siendo esto positivo, esto va a ser negativo. El torque que hace la tensión es negativo. Y ya está. Al otro lado. Esta cosita yo sé que es mr cuadrado sobre 2. Porque ese es el momento de inercia de un disco con respecto de su centro de masa. Ahora, este alfa vamos a trabajarlo con ángulo, ¿de acuerdo? A ver, vamos a trabajarlo así. Mira, atento para ver lo del alfa. A ver, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Analicemos un punto de este disco que va a girar. Supongamos que yo analizo el punto que está por acá. A ver, este puntito, ese no, este puntito. Ya, ese puntito supongamos que yo analizo. Cuando hemos realizado la perturbación, esta cosita ha bajado y esta cosita ha subido. Significa que este punto ha subido por acá o ha recorrido una distancia hasta ubicarse en ese puntito, ¿cierto? La distancia que ha subido es justamente esa perturbación que se ha originado, que es X. O sea que ese puntito ha recorrido por acá una distancia, una longitud X. Ya está. Pero al momento de recorrer esa longitud, ha barrido un ángulo θ, ¿cierto? De tal forma que por trigonometría sabemos que esa longitud de arco que ha barrido es igual a θ por r. ¿Listo? Ya, pero yo quiero hallar, recuerda, la aceleración angular. Esto sería como la posición angular. ¿Qué te parece si esto lo derivamos? X puntito, θ puntito. El r no se deriva porque el r es constante, no es el radio de esta circunferencia, de este círculo. Ya, a partir de ahí me doy cuenta que X, o debo recordar mejor dicho, que X puntito es la rapidez. θ puntito debería ser entonces la velocidad angular. Porque si esto es la posición angular y yo la derivo, tendría la velocidad angular. Ahora, ¿qué pasa si esto yo lo derivo otra vez? X dos puntitos. Por este lado sería entonces θ dos puntitos por r. ¿De acuerdo? Entonces me doy cuenta que si θ es posición angular, θ puntito velocidad angular, θ dos puntitos tendría que ser aceleración angular. ¿Listo? Por lo tanto, aquí vamos a colocar θ dos puntitos. Ya está. Ya, ahora, la idea aquí básicamente es reemplazar todo en función de X, porque te das cuenta que estas dos primeras ecuaciones están en función de X, ¿de acuerdo? Ya, vamos ahora con esta última ecuación entonces. Un R se va, ¿cierto? Porque hay un R sobrando. Pero queda aquí al otro lado θ dos puntitos, vamos reemplazando. Sería así, ¿no? Tensión en A
menos tensión en B, y esto es igual a MR teta 2 puntitos medios. Ya, y aquí viene el detalle bastante interesante en este problema. Fíjate que esta expresión de acá, R con teta 2 puntitos, esta expresión que está acá, ¿cierto? Y esta expresión es X 2 puntitos. Y esto de aquí entonces vamos a reemplazarlo. ¿Me conviene? Sí, porque fíjate que las dos primeras ecuaciones o las ecuaciones anteriores están en función de X 2 puntitos. Por lo tanto me conviene que esta última también esté en función de X 2 puntitos. Entonces por aquí tenemos tensión en A menos tensión en B. Esto de aquí es MX 2 puntitos sobre 2. Y listo, te comento. Ya estamos listos para determinar la ecuación de movimiento del bloquecito B, ¿no? Dado que el bloquecito B se mueve con la posición X, y con estas tres ecuaciones ya podemos hallar su ecuación de movimiento, su ecuación diferencial. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas tres ecuaciones? Las voy a sumar. ¿Pero por qué las vamos a sumar? Muy sencillo, por la tensión. Fíjate que en esta primera ecuación la tensión está restando, tensión A, y en esta última está sumando. Si yo sumo la primera ecuación con la tercera, la tensión A desaparece. Algo parecido pasa con la tensión B. Miren, en esta segunda ecuación está sumando y aquí está restando. Si sumo la ecuación 2 con la ecuación 3, desaparece la tensión. Y de esa forma desaparecen las tensiones porque no es necesario determinar las tensiones. Para el objetivo de la pregunta no es necesario. Por lo tanto vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Por aquí vamos a hacerlo, a ver, por acá. Esto lo voy a poner un costadito, acá lo vamos a colocar, ahí. Esto aquí y esto aquí para que lo recuerdes, ahí está, muy bien. Entonces vamos a hacer lo que te mencioné. Voy a sumar las tres ecuaciones. A ver, al sumar aquí me va a quedar MAG, ¿estamos de acuerdo? Me va a quedar ahí MAG, ya está. Me quedaría esta expresión, menos K1 X más XE. Ya, eso me queda de la primera ecuación a la izquierda. Segunda ecuación a la izquierda, esto se va con esto, recuerda, me va a quedar esta expresión de acá. Menos K2 X más XE. Ya está. Y esta parte de acá, ¿no? Menos MB por G. Ya, no queda nada más a la izquierda, porque recuerda que estas tensiones de acá se están cancelando con estas dos al sumarlas. Ya, no pasa nada. Vamos ahora aquí a la derecha. De la primera expresión me queda esto, MA X 2 puntitos. De la segunda expresión, MB X 2 puntitos. Y de la tercera expresión, MX 2 puntitos, entre 2. Entre 2. Listo, así me está quedando. Ya. Ahora, aquí el problema está con los pesos, ¿no? Vamos a hacer algo bastante interesante. Esta expresión la voy a escribir así. Atento, por favor. Voy a escribirlo así, mira. MA por G menos MB por G. Esto lo he colocado junto a él. Ya. Luego, esto voy a operarlo junto con el de acá nada más. K1 XC. ¿De acuerdo? K1 pasa a multiplicar. Acá también, menos K2 XC. Y me va a quedar menos K1X, menos K1 por X, menos K2 por X, ¿de acuerdo? Y todo eso es igual a esta expresión que está acá. Vamos, en un momento voy a reemplazar. Ahorita voy a reemplazar. Primero fíjate en esta parte. Si te das cuenta, esta parte de acá ya la tenemos. Lo hemos calculado al comienzo. Cuando analizamos la posición de equilibrio, ahí nos percatamos que esa cosita es igual a 0. Acá está, mira. ¿Cierto? Es la misma expresión que está acá. Por lo tanto, esto de aquí es igual a 0. Al final de cuentas, solamente interesa esta parte. Cosa que ya sabíamos, ¿no? Porque en la posición de equilibrio, por lo general, la deformación del resorte en la posición de equilibrio, digamos que de alguna forma cancela el efecto de los pesos. Y en este caso está pasando eso. Porque esto es la deformación en la posición de equilibrio, la fuerza debido a ella. Y aquí están los pesos, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Hecho eso, sigamos por acá. Esto de aquí, como te mencioné, lo voy a copiar aquí abajito porque básicamente es lo mismo, acá abajito. Ya, ahora sí solamente nos quedaría acomodar. Vamos reemplazando valores para trabajar de una vez con numeritos y obtener de una vez la respuesta, ¿ya?
K1 y K2 lo tenemos como dato. A ver, K1 vale 50 y K2 vale 60. Ya, K1 vale 50, sería menos 50, ¿no? Y K2 vale 60, menos 60. Estoy reemplazando acá. Ahora vamos con las masitas. A ver, la masita A vale 1 y la masita B 1,5. Esto es 1, X 2 puntitos. La masita B vale 1,5, 1,5, X 2 puntitos. Y esta masita M mayúscula, que es la masa del disco, vale 2, me parece. Sí, 2 kilogramos, ya está. Por lo tanto, 2 entre 1, 2 entre 2, perdón, 1, quedando de esta forma. Ya, y esto ya lo podemos ir acomodando un poquito, ¿cierto? Ya, acomodando me va a quedar así. X 2 puntitos más 220 sobre 7X. Y esto de aquí es igual a 0. Eso es acomodando, ¿ya? Esta es la ecuación diferencial, entonces, que tiene tanto el bloque A como el bloque B. Porque recuerda que te mencioné, ¿no? El bloque A y el bloque B se mueven de la misma forma, solamente que el bloque A lo hace hacia abajo y el bloque B lo hace hacia arriba en un comienzo. Porque recuerda que al final de cuentas están oscilando, ¿cierto? Están oscilando. Ya está. Y de esa forma entonces hemos terminado la pregunta A. Un poquito extenso, pero así se hacen este tipo de problemitas. Continuamos ahora con la pregunta B. Bien, la pregunta B dice lo siguiente, mira, en el instante t igual 0 la polea se desplaza un ángulo 0,03 radianes en el sentido antihorario. Si recuerdas de lo que vimos antes, el sentido antihorario era el positivo. Ya, por lo tanto, vamos escribiendo ese dato, ¿de acuerdo? La posición angular de la polea en el instante 0 es igual a más 0,03. Si hubiese dicho que la polea se desplaza 0,03 radianes en el sentido horario, hubiese sido menos 0,03, ¿de acuerdo? Dado el sistema de referencia que nos dan por acá. Ya, sigamos. Y presenta una velocidad angular de ese valor y justamente ahí está, mira, en el sentido horario. Ya, ¿qué significa? Que la velocidad angular, o sea, teta puntito, en el instante 0 no es 0,15, no, es menos 0,15, porque recuerda que el signo denota el sentido, ¿de acuerdo? Que sea positivo significa que está en la posición más 0,03, que es el sentido antihorario, y que sea negativo significa que es el sentido horario, cosa que indica el problema, ¿no? Ya, muy bien. Luego, a partir de esos dos datos, me dice determinar la posición angular de la polea para todo instante. Sabemos nosotros que la posición angular para la polea la podemos escribir de esta forma. Como te mencioné, la polea también está realizando un movimiento armónico simple con una con una amplitud angular que podemos llamarle teta sub 0. Por acá coseno de la frecuencia angular de oscilación más el ángulo de fase inicial, que no lo conozco, tengo que hallarlo. Básicamente lo que tengo que hallar aquí son tres cantidades: la amplitud angular, la velocidad angular, la frecuencia angular, perdón, y el ángulo de fase inicial. Aquí tengo dos condiciones, con esas dos condiciones voy a poder determinar la posición angular y el ángulo phi. La pregunta es entonces cómo hallamos la velocidad angular, la frecuencia angular de oscilación. En realidad esto ya está determinado porque esto de acá corresponde a esta cosita, bueno, a la raíz cuadrada de esta cosita. Porque tú tienes que recordar que bajo un sistema oscilatorio, como todos están conectados con el mismo cable, todos oscilan con la misma frecuencia angular. O sea que la frecuencia angular que él presenta es exactamente la misma que él. Y es la misma que él, solamente que lo hacen de manera diferente, ¿no? Más que nada la poleita. La polea, su oscilación es de esta forma, es una oscilación en rotación, mientras que ellos, su oscilación es vertical, es de traslación. Sin embargo, todos ellos oscilan bajo la misma frecuencia, la de acá. Por lo tanto, ya tenemos la frecuencia angular. Ahora vamos a colocar, ¿de acuerdo? Esta cosita, recuerda, en sí esto de acá no es la frecuencia angular, que también se llama frecuencia angular natural. Ya, pero no es la frecuencia angular, es el cuadrado lo que ves ahí. O sea que esta cosita de acá es la frecuencia angular natural, vamos a colocarle así nada más, pero al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hallar la frecuencia angular natural, frecuencia angular. Ya, que debe ser la raíz cuadrada de esa cosita, ¿no? 220 sobre 7.
Ya, ¿cuánto sale esto? Más o menos 5,61 radianes por segundo. ¿Qué significa eso? Que ya conocemos entonces la frecuencia angular, por lo tanto de esta ecuación ya sabemos cuánto vale esta cosita. Ya, ahora como ya sabemos cuánto vale él, me quedaría reemplazar acá y hallar este y el de acá. Entonces comencemos, ¿de acuerdo? Primero voy a derivar esta expresión. Derivando esta expresión voy a tener entonces teta puntito, que sería la velocidad angular, ¿no? Ya, derivando esto me queda menos, porque derivada de coseno es menos seno. Me va a quedar así entonces, aplicando regla de cadena. ¿Ya? Así me está quedando. Listo, 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 listo. Ahora sí, solamente nos queda evaluar. Ya, comencemos evaluando, ¿correcto? Vamos a evaluar. A ver, primero comencemos con este dato de acá. Teta en el instante 0. Ya, eso tiene como valor 0,03. 0,03. Ya está. Ahora evaluemos esto para 0. Quedando por aquí teta sub 0 coseno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Acá no. Evalúas para 0. Esto de acá se vuelve 0. Coseno de phi nada más. Esto de aquí es 0,03. Ya está. Primera parte, ¿no? Vamos con la segunda parte. La segunda parte será para esto. Ya, pero tenemos el dato de teta puntito para 0. Ya, teta puntito para 0. Eso de ahí vale menos 0,15. Menos 0,15. Ahora evaluemos teta puntito para 0. Será menos w teta sub 0, esta parte, seno de phi. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Evaluando para 0, de acá se vuelve 0. Y esto de aquí es menos 0,15. Ya, en este caso lo que podemos hacer es dividir esta expresión entre la expresión que está arriba. Pero primero te das cuenta que ese menos se va, ¿no? Este menos de acá se va con este menos. Ya, ahora sí, vamos a dividir. Esta expresión la voy a copiar acá. Igualito como está, igualito como está. Esa expresión. Ya, y esto es igual a 0,15. La voy a dividir en la expresión que está acá. Dividimos entre teta sub 0 coseno de phi. Y acá también entre esta expresión. 0,03. ¿De acuerdo? De ahí te das cuenta que esta cosita se va. Quedando entonces por aquí seno entre coseno tangente de phi. Al otro lado tenemos 0,15 entre 0,03 y esta cosita pasa a dividir. Ya reemplazamos el valor que está acá, operamos y vamos a tener que la tangente de phi es igual a 0,892. Ya está. Aproximadamente. Bueno, 9,1. Ya 9,1. Aproximadamente ese valor. Ya, a partir de ahí tenemos que hallar el ángulo phi. La pregunta es cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar la calculadora. Acá. Ya, lo primero que tenemos que hacer para que la calculadora funcione bien, vamos a programarla para que funcione con grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Colocamos aquí en Shift, Setup, en este caso deg son grados sexagesimales. Mira, seno de 30, ahí está. Ahora sí, vamos a resolver esto. Vamos a hacerlo con ecuación, vamos a escribirlo así. Vamos a colocar tangente. La variable a utilizar vamos a llamarla x, ¿de acuerdo? Colocamos aquí luego igual, el simbolito que está acá, todo es presionando alfa, igual. Y colocamos el valor de 0,891, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer acá la calculadora, resuelva. Colocamos aquí en Shift y acá dice Solve. Damos ahí, presionamos y ya está. Aquí le colocamos un valor para que empiece a probar a buscar la respuesta, ¿de acuerdo? Ya, la sugerencia, no coloque 0. Puedes colocarle 1, 2, 3, pero no coloque 0. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle 1. Colocamos aquí igual y ahí está la respuesta. Ya, el angulito phi, recuerda que estamos trabajando en grados sexagesimales. El angulito phi entonces que tienes por acá, ese angulito phi, dice esto que vale 41,7. Ya, 41,7 grados sexagesimales. Pero recuerda, no es la única solución. Siempre en este tipo de problemas, cuando tengas dos condiciones, siempre van a haber dos posibles soluciones
a esta ecuación. ¿De acuerdo? Vamos a buscar la otra solución. Colocamos aquí Shift Solve. Ya, ahora aquí vamos a colocar un valor. Ahorita hemos colocado 1 o 2, un valor pequeño. Y ahora coloquemos un valor grande, mayor de 90. ¿De acuerdo? Podemos colocar de repente 120, 110, 100, el número que tú desees. Vamos a colocar 100. Colocamos igual y tenemos ese valor. Esa es la otra respuesta. Por lo tanto, el otro ángulo que verifica es 221,7. El ángulo phi que verifica es 221,7. Ahora, para que realmente esté seguro que estos dos valores verifican, vamos a probarlos en la calculadora. Colocamos tangente de 41,7, debería darme el valor que está acá. Y en efecto, ¿no? 0,891, ¿no? Redondeando. Ya, lo mismo pasaría con el otro valor, tangente de 221,7. Ya, igualito, ¿no? Más o menos lo mismo, 0,891, redondeando sale eso. Yo sé que los valores están bien, pero obviamente la respuesta es única porque por eso son dos condiciones. Debemos ver cuál de estos valores realmente verifica ambas condiciones. Para eso, este valor o cualquiera de los dos, puedes reemplazarlo en esta ecuación o en esta ecuación. ¿De acuerdo? Voy a reemplazarlo en la primera ecuación. A ver, va a quedar así. Mira, vamos reemplazando. Eso, recuerda, es para descartar. Y a ver, supongamos que reemplazamos en la primera ecuación. Va a ser teta sub 0 coseno del primer angulito que es este, 41,7. Ya, 41,7 y esto es igual a 0,03. Con esto vamos a conseguir el valor de teta sub 0. Ahora, lo mismo vamos a hacer reemplazando este valor. 221,7, ¿de acuerdo? Y esto es 0,03 y vamos a conseguir este valor. Ya, ¿cuál va a ser la diferencia? Siempre la diferencia entre un caso y el otro caso va a ser el signo, siempre. Primer caso, a ver, quiero hallar teta sub 0, básicamente va a ser división 0,03 entre esta cosita que pasa a dividir, coseno de 41,7, ¿no? Ya, ¿eso cuánto vale? 0,04. O sea que esta cosita de acá es 0,04 radianes, ¿ya? Siempre aparece en radianes la posición angular, porque acá está en radianes, acá también tiene que estar en radianes. Ahora bien, aquí vamos a ver cuánto sale. Igual, solamente vamos a cambiar el ángulo, ¿no? Que ahora va a ser 221,7. 221,7, ya está. Ya, te das cuenta que sale lo mismo que arriba, pero con signo negativo. Menos 0,04 radianes. Ya, a partir de ahí te das cuenta que esto no puede ser. Porque recuerda que la posición angular denota el máximo alejamiento con respecto de la posición de equilibrio. No importa el signo, solamente importa esa, entre comillas, distancia. Acá sería ángulo, ¿no? Pero entre comillas, distancia de alejamiento máximo con respecto a la posición de equilibrio. Por eso no puede ser negativo. Siempre tiene que ser positivo. Por lo tanto, a partir de ahí me doy cuenta que el ángulo phi que verifica la condición de que es positivo, este angulito, es 41,7 grados. Pero recuerda, este ángulo lo usas en la calculadora, es correcto, pero este ángulo no lo puedes reemplazar en esta ecuación. ¿Por qué? Porque la frecuencia angular está en radianes por segundo. Al multiplicarlo por el tiempo que está en segundos, esto de aquí está en radianes. Por lo tanto, esto también tiene que estar en radianes. Ahorita está en grados hexagesimales. Hacemos factor de conversión. Quiero eliminar grados, coloco acá 180 grados y su equivalente en radianes, que son pi radianes. De esa forma los grados se van y me quedaría todo en radianes, ¿ya? Operando esto, calculadora nada más. A ver, calculadora. Colocamos así, numeritos nada más, ¿ya? Va a ser 41,7 por pi. El pi se coloca de esta forma, shift, y aquí está el pi, mira. Ahí, entre 180. Ya, ¿cuánto sale eso? Más o menos 0,728. Más o menos, ¿no? 0,728. 0,728 radianes. Y se terminó el problema, porque al ya obtener eso, solamente me faltaba, ya tengo la amplitud angular. Entonces ya tenemos la posición angular para todo momento. Reemplacemos en esta ecuación, acá todo lo que tenemos.
es 0,04 coseno de la frecuencia angular de oscilación, que es 5,61 t multiplicado por t, más 0,728 radianes, porque recuerda que es posición angular. Y listo, con eso entonces estamos terminando esta preguntita. Listo, vamos ahora con la tercera pregunta, con la pregunta C. Bien, a ver, ¿qué nos dice la preguntita C? Dice, ¿no? Determinar la rapidez máxima y el módulo de la aceleración máxima del bloque B. Ya sabemos nosotros que el bloque A y el bloque B se mueven bajo esta ley de movimiento. Ya, tendríamos que hallar su posición en función del tiempo, no es necesario. Lo que pasa es que nosotros sabemos que la posición angular de la poleita es esta, ¿cierto? Ya, de alguna forma tenemos que relacionar esta posición angular con la posición de los bloques. Y justamente esa relación ya la tenemos en la primera parte del problema, porque vimos este análisis con respecto de la rotación de la poleita. Y vimos que la poleita, al moverse un puntito una distancia X, barría ese angulito con este ángulo de acá, perdón, barría ese arquito con este ángulo de acá y se cumple esta relación. Y esto es lo que me interesa porque justamente yo ya tengo la posición angular. Si operamos de esa forma, tendríamos entonces la posición en función del tiempo. Ya, vamos a hacer entonces esto, ¿de acuerdo? Apliquemos esto de acá. Va a ser así. X, voy a escribir acá, pero lo voy a escribir así, para que sea un poquito más fácil de reemplazar. Así lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Ya, va a ser así. X en función del tiempo. Ya, una observación. El radio de la polea es dato, vale 4 centímetros. Pero debes recordar que siempre se trabaja en el sistema internacional. ¿Qué significa? De unidades. ¿Qué significa eso? Que este R debo colocarlo en metros. Ya, factor de conversión. R vale 4 centímetros. Vamos a convertirlo a metros. A ver, se hace de esta forma. Aquí abajito coloco centímetros porque justamente esto tiene que cancelarse. Y arriba coloco metros, ¿de acuerdo? Arriba colocamos metros, ya está. Una equivalencia entre metros y centímetros, sencillo, ¿no? Un metro es igual a 100 centímetros. Y de ahí entonces ya tenemos el radio expresado en metros, porque como te das cuenta, centímetro con centímetro se va, quedando 4 sobre 100 o 0,04 metros. Ya, eso es lo que voy a reemplazar acá. Siempre en el sistema internacional de unidades, ¿ya? 0,04. Y aquí por la posición angular, que es todo esto de acá. Tal cual, no cambio nada. Todo eso, tal cual, lo coloco acá. Y ahora sí, hacemos la operación del caso. En este caso me va a quedar así. 0,04 por 0,04. Vamos a hacerlo en la calculadora para que veas que queda una expresión un tanto sencilla, pero más... digamos que la calculadora lo va a mostrar más compacto. Mira, 0,04 por 0,04. Ya, ¿eso cuánto sale? 1 entre 625. Ya, ¿cómo lo muestra la calculadora? De esa forma. O sea que esta cosita es 1,6 por 10 a la menos 3. Más compacto, ¿no? Por el coseno de 5,61t más 0,728. Ya está. Ahora, si recordamos un poquito la forma de la posición angular en función del tiempo, esta partecita corresponde a la amplitud. Porque recuerda que la ley de movimiento, cuando hablamos de movimiento oscilatorio, es A coseno de WT más phi, ¿cierto? Siendo esto de acá W y siendo esto de acá phi. Por lo tanto, ya tengo la amplitud y con eso es suficiente. Porque recuerda que el problema me está pidiendo la rapidez máxima y en un movimiento armónico simple la rapidez máxima se determina como el producto de la frecuencia angular por la amplitud. Ya tenemos la frecuencia angular acá, perdón, y acá la amplitud. Vamos a operarlo con la calculadora, ¿de acuerdo? Y aquí ya tengo la amplitud. Voy a multiplicarlo por la frecuencia angular, que es 5,61. Y eso me da ese valor, 8,976 por 10 a la menos 3. Esto de acá es entonces 8,976 por 10 a la menos 3.
Como esto está en metros y esto está en radianes por segundo, esto sale en metros por segundo. De la misma forma hacemos con el módulo de la aceleración máxima, que ya sabemos nosotros que es v doble cuadrado, frecuencia angular de oscilación, al cuadrado multiplicado por la amplitud. Ya, calculadora otra vez, a ver. La frecuencia angular es 5.61, lo elevamos al cuadrado, aquí está el cuadrado, ya está el cuadrado, y lo multiplicas por la amplitud, 1.6 por 10 a la menos 3, aquí es para poner exponente, menos 3. Operamos eso y tenemos ese valor que es 0,05, más o menos, ¿no? 0,05, y recuerda que como todo está en el sistema internacional de unidades, esto va a salir en metros por segundo al cuadrado. Recuerda que es así porque ya hicimos de antemano que la amplitud esté en metros, ¿cierto? Porque este R ya está en metros, la amplitud también va a estar en metros, y esto obviamente está en radianes por segundo. Por eso las unidades correspondientes. Y ya está. Con eso entonces se termina la preguntita C y también terminamos este videito. Entonces sería todo, amiguitos. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.